Entras a una librería, vas a la mesa de novedades de ficción juvenil, thriller o romance y miras las portadas. Ali Hazelwood, Rebecca Yarros, Colin Hoover, Stephen King, Holly Black. Si haces el ejercicio de contar cuántos de esos libros fueron escritos originalmente en español y cuántos son traducciones, principalmente en inglés, el resultado suele ser bastante abrumador. Hoy vamos a hablar de un fenómeno silencioso pero drástico que está cambiando por completo la industria editorial y nuestros hábitos de consumo. ¿Por qué en este momento se está leyendo y editando más autores traducidos que autores hispanohablantes? ¿Acaso es una falta de talento de nuestro idioma o es que la maquinaria global nos está arrastrando a leer a todos exactamente lo mismo, sin importar de dónde venga? Pónganse cómodos porque vamos a analizar las entrañas del mercado del libro actual. Para que entiendan un poco a lo que me refiero, es que cuando hablo de la riqueza, la textura, de la música y de nuestra habla, quiero que escuchen esto. Es el inicio de una de las obras más emblemáticas de nuestra literatura. El día que llegó Barrabás era Jueves Santo. Venía en una jaula indigna, cubierto de sus propios excrementos y orines, con una mirada extraviada de preso miserable e indefenso. Pero ya se adivinaba, por el porte real de su cabeza y el tamaño de su esqueleto, el gigante legendario que llegó a ser. Analicemos lo que acaba de pasar aquí. En solo 2 oraciones, Isabel Allende construye un universo entero. Miren el uso de los adjetivos. Una jaula indigna, una mirada extraviada, un gigante legendario. En la literatura anglosajona comercial, que hoy inunda el mercado, la regla de oro es el minimalismo. Muestra, no industrias con adjetivos. Sé directo. Si este párrafo hubiera sido concebido bajo esta estructura pragmática, probablemente nos habrían dicho algo como esto. Barrabás llegó un jueves en una jaula sucia. Estaba asustado, pero se notaba que sería un perro muy grande. Se destruye la magia. El español latinoamericano no le teme a la abundancia. Es un idioma generoso. Díganme cuándo fue la última vez que leyeron un párrafo traducido que le erizó la piel solo por la forma en que estaba escrito, no por la acción que estaba pasando. Pero para entender mejor esto, no solo nos quedemos con la intuición de lo que vemos en las redes. Hablemos de datos. Si revisamos los últimos informes de los gremios de editores de los últimos años, incluyendo los datos consolidados recientes de 2025 y 2026, vemos que géneros como la ficción adulta, el romance, el thriller, la literatura infantil y la literatura juvenil han experimentado un crecimiento en facturación de doble dígito. Hasta ahí todo suena excelente. La gente está comprando más libros, el sector se expande y los formatos digitales como el audiolibro crecen a ritmos superiores al 25% o 50% anual. Pero cuando rascamos la superficie y vemos que se está leyendo dentro de esos géneros estrellas, la balanza se inclina masivamente hacia la traducción. En mercados de cómic y novelas gráficas o mangas, la traducción llega a representar más del 80% de los títulos disponibles. Y en la ficción comercial, juvenil e infantil, los grandes motores del tráfico actual en las librerías, las traducciones del inglés dominan cómodamente los rankings de los más vendidos. Históricamente, el mercado hispanohablante importaba literatura, claro, pero existía un ecosistema robusto de autores locales que sostenían la lista de los éxitos. Pero ahora un autor novel que escribe en español compite directamente en el mismo estante contra bestsellers multimillonarios que vienen respaldados por compañías masivas de Estados Unidos o de Reino Unido también. Pero ¿cómo es que llegamos hasta este punto de saturación? Cuando leemos constantemente literatura traducida, sobre todo lo que viene del inglés comercial actual, empezamos a consumir un lenguaje que ha sido filtrado, aplanados. El inglés es un idioma maravilloso por su capacidad de síntesis, su pragmatismo, vaya, que va directo al grano. Pero cuando esa estructura se traduce en masa, da como resultado un español neutro o de laboratorio, un español que no le pertenece a nadie. Nadie camina por la calle sintiendo o hablando en español neutro. El habla latinoamericana
Es rica, tiene una textura, es barroca, es cálida, está viva. Nosotros no solo tenemos palabras, tenemos giros, dobles sentidos, una cadencia rítmica que cambia si estás en el Caribe, o en los Andes, o en el Cono Sur. Cuando un autor escribe originalmente en nuestra lengua, está usando un lienzo con millones de colores. Sabe perfectamente la diferencia exacta de peso emocional entre un te quiero, un te amo o un te extraño, y cómo el entorno moldea la psicología de los personajes. Al saturarnos de traducciones, estamos cambiando ese banquete lleno de especias y sabores locales por una dieta de comida rápida literaria. ¿Funcional? Sí, pero que no te nutre el alma de la misma manera. Hagamos un ejercicio. Pensemos en lo que nos hace únicos. El español latinoamericano es el idioma de la nostalgia, sobremesa, del calor humano. Tenemos palabras hermosas que la traducción simplifica o destruye. ¿Cómo traducís al inglés de manera exacta el verbo trasnochar? Para ello es simplemente stay up late, una acción fría. Pero para nosotros trasnochar evoca la madrugada, el peso del desvelo, el café frío, la conversación que se alargó porque el espíritu lo necesitaba. ¿Y qué dicen de friolento o de desvelado? En otros idiomas necesitan una frase entera para explicar un estado físico o emocional que nosotros resolvemos en una palabra. Esa palabra cargada de poesía. Y cuando leemos a un autor que describe en nuestro idioma, la prosa respira de otra forma. Las descripciones del pasaje, del luto, del amor o de la misma cotidianidad no están encajonadas en la estructura rígida del sujeto-verbo-predicado, que es propio del inglés. El español nos permite jugar con el orden de las palabras para crear música, cambiar esa riqueza por la estructura simplista de las novelas de catálogo anglosajonas, y así poco a poco ir empobreciendo nuestra propia capacidad de imaginar. El peligro real de este momento no es solo que leamos menos a los nuestros, es que estamos colonizando nuestra propia imaginación. Como los libros traducidos son los que venden, muchos autores jóvenes en Latinoamérica sienten la presión inconsciente de escribir como si estuvieran siendo traducidos del inglés. Limitan su vocabulario, evitan los localismos, sitúan su historia en ciudades genéricas de neón y lluvia, y adoptan una psicología de personaje que no se parece en nada a cómo resolvemos nuestros conflictos, nuestros dolores o nuestros romances en esta parte del mundo. Nuestra realidad en Latinoamérica es compleja, es mágica, a veces dura, pero siempre vibrante. El realismo mágico no nació de la nada, nació de intentar ponerle palabras a un continente que desborda los moldes de la lógica europea y norteamericana. Hoy, ya sea que describas ciencia ficción, o thriller, o romance, no necesitas pedir prestado un escenario ajeno, ni limitar las esquinas de tu lenguaje para ser universal. Borges, Cortázar, García Márquez o las voces contemporáneas que hoy rompen moldes nos demostraron que entre más profundicemos en la raíz de nuestra propia habla, más universal nos volvemos. No cambiemos el oro de nuestra herencia lingüística por el espejismo de una fórmula global. Hay algo que me parece increíble del español, y es que hablamos el mismo idioma desde México hasta Argentina, pero cada país guarda palabras que son pequeñas obras de arte. Y no hablo solo de palabras raras, hablo de palabras que tienen música, historias, emociones y una forma única de mirar el mundo. Por ejemplo, en Argentina y Uruguay existe la palabra garúa, que no es una lluvia normal, es una lluvia tan fina que parece suspendida en el aire, como si el suelo estuviera respirando sobre la ciudad. En México existe una palabra que se ha vuelto famosa por su belleza, es apapachar, y su significado moderno es abrazar o dar cariño, pero su origen se relaciona con acariciar con el alma. Y honestamente eso suena bastante precioso. En Colombia es común escuchar arrullo, que puede referirse a una canción suave, a como dormir a alguien, pero también evoca la sensación de calma, de protección, de una voz que te cuida. Y en Venezuela existe la palabra bonche,
que es como fiesta o reunión alegre, y aunque es cotidiana, tiene una energía contagiosa. Solo escucharla ya parece una invitación a pasarla bien. En Chile existe la palabra pololear, que es como salir con alguien, tener una relación amorosa, una palabra tan propia que parece imposible de traducirla sin perder algo de su encanto. Acá en Nicaragua, en mi país favorito, tenemos palabras que cuentan quiénes somos. Una de ellas es chochada. Puede referirse a una ocurrencia graciosa, a una travesura o algo hecho con picardía. Y también tenemos expresiones como tuani, una palabra tan nicaragüense que prácticamente resume una forma de ver la vida. Algo bueno, agradable, bonito, que simplemente se siente bien. Otra palabra que me encanta es creencia y se usa en varios países hispanos. Tiene una profundidad especial. Es el lugar donde uno quiere quedarse. Es el sitio al que el corazón regresa aunque el cuerpo esté lejos. Y luego están palabras que nombran emociones difíciles de explicar. Añoranza, melancolía, desvelo, nostalgia. Ninguna significa exactamente lo mismo. Cada una describe una forma distinta de extrañar, de recordar o de sentir el paso del tiempo. Y eso es lo que más me gusta de nuestro idioma, que no solo sirve para comunicarnos, también sirve para capturar sentimientos que de otro modo se van a escapar. Porque hay palabras que describen objetos, hay palabras que describen acciones y hay palabras que describen pedacitos del alma. Ahora quiero ampliar esta colección con ustedes. Díganme cuál es la palabra más hermosa que conocen en español. Puede ser una palabra típica de su país, una expresión de tu región o simplemente una palabra cuyo significado te parezca mágico. Déjenmelo en los comentarios y veamos cuántos rincones del mundo hispano podemos reunir en un solo lugar. Nos vemos en el próximo video.